Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Hoy continuamos con el segundo coloquio de biodiversidad, la actividad que, como sabéis, sustituye a la Colla Verda, al voluntariado de la Colla Verda. En este caso vamos a hablar de uno de los grandes procesos de la naturaleza, como es la polinización. Tony Rubio es nuestro especialista y que ya ha participado en la Colla Verda, entre otras cosas, poniendo precisamente hoteles para bichos, ¿no? Y bueno, vais a ver que el mundo de la polinización es mucho más amplio y complicado de lo que nosotros pensamos. Y sin más, doy paso a Tony, que nos va a adentrar en este mundo. Hemos comentado antes, pero teníamos ciertos problemas técnicos para grabar el vídeo. Las primeras plantas terrestres aparecen hace unos 472 millones de años en el Ordovícico, a inicios del Paleozoico, y tiempo después, en el Devónico, aparecen los primeros insectos, hace unos 4.000 millones de años. Estas primeras plantas e insectos eran muy primitivos y todavía no se puede hablar, digamos, ni por asomo de polinización ni nada parecido. No existía ni el polen, no tiene mucho sentido. Fue después, ya en el Carbonífero, también todavía en el Paleozoico, cuando hubo una explosión de biodiversidad, aparecieron los insectos alados y esto provocó que se diversificaran muchísimo. De hecho, durante el Carbonífero, el planeta estaba dominado por bosques enormes de helechos, la Tierra la dominaba una gran diversidad de anfibios, el cielo muchísima diversidad de insectos, algunos de ellos gigantescos. Y de hecho, las grandes reservas fósiles que tenemos a día de hoy de petróleo y de carbón provienen de estos grandes bosques que se desarrollaron durante el Carbonífero. Pero luego vino el Pérmico. Y a finales del Pérmico, lo que marcó el fin de la etapa paleozoica fue una gran extinción. Una extinción masiva que acabó con prácticamente toda la biodiversidad de la Tierra. Fue la extinción más bestia que hemos tenido en la historia de la Tierra. No se sabe exactamente las causas. Seguramente fue un conjunto de varias causas, porque una sola causa no puede causar una extinción tan bestia. Entonces los científicos estiman que seguramente se juntaron varias. Pues quizá un impacto de asteroide, explosiones volcánicas, cambios climáticos muy bestias. Bueno, no se sabe exactamente, ¿no? Lo que está claro es que desaparecieron un 90% de las especies marinas y un 70% de las especies terrestres. Esto es una barbaridad. Y bueno, esto es lo que dio paso al Mesozoico, que es lo que nos va interesando más, ¿no?, para nuestro tema. A principios del Triásico el clima había cambiado mucho. Se hizo muchísimo más árido, llovía muchísimo menos y la mayoría de ecosistemas eran prácticamente desiertos. Esto hizo que los grandes bosques de helechos ya no tuvieran tanto éxito, evidentemente, se retrocedieron, igual que lo hicieron los pantanos y las zonas húmedas. En la mayoría de sitios donde no había tanta humedad, las plantas tuvieron que desarrollarse de otra forma, tuvieron que adaptarse, y fue cuando surgieron las semillas, las plantas con semilla. A partir de aquí también evolucionaron muchas plantas y fue cuando aparecieron las primeras gimnospermas. Es aquí en el Mesozoico, a principio, en el Triásico en concreto, cuando sucede una casualidad muy importante. Esta casualidad es que unos pequeños escarabajillos, unos coleópteros, los coleópteros se alimentaban de vegetales, alimentándose de ciertas plantas, sin pretenderlo, empezaron a transportar el polen de estas plantas, haciendo que la polinización fuera mucho más efectiva. Esto evidentemente desencadenó una evolución brutal, porque ya sabéis, la selección natural siempre está ahí. En el momento que la selección natural detecta que algo beneficia la reproducción de una especie, lo que hace es potenciarlo. Estos escarabajillos que transportaban polen sin pretenderlo, hicieron que estas especies tuvieran mucho más éxito reproductor, porque se fecundaban mucho más fácil que el resto de especies que dependían de la aleatoriedad del viento. Además, tenían que invertir muchísima más energía en generar muchísimo más polen para tener éxito y que al menos algún granito de polen fuera a parar donde debía. Porque el viento, ya sabéis, el viento envía el polen a todas partes, no se centra en una flor en concreto como harían los insectos. Claro, esto provocó que estas plantas tuvieran, hasta entonces lo que hacían era proteger sus órganos reproductores del ataque de los herbívoros como los insectos. Cuando se dieron cuenta, es una forma de hablar, ¿no? Estamos hablando de evolución y de selección natural. Lo que pasó es que las plantas que iban teniendo el polen más accesible a los insectos, más fácil de transportar, más pegajoso, etcétera, tenían muchas más probabilidades de tener éxito que las plantas que no. Esto provocó una evolución muy rápida, que fue lo que hizo que ya en el Jurásico, en plena época de los dinosaurios, para entendernos, aparecieran las primeras angiospermas. Las angiospermas son plantas con flor. Son plantas que evolucionaron haciendo sus órganos reproductores cada vez más expuestos y más fáciles para los insectos, más atractivos, y por tanto facilitaron que los insectos pudieran aprovecharse de estas flores para alimentarse del polen. Otras añadían olores atractivos,
fuentes extra de alimentación, como por ejemplo el néctar, otras incluso ofrecen resinas, bueno, diferentes recursos, ¿no?, que pueden aprovechar los insectos y hace que les atraigan con más facilidad. Luego ya un poquito más tarde, a finales del Mesozoico, ya en el Cretácico, fue cuando empezaron a aparecer las primeras abejas. Las primeras abejas evolucionaron a partir de avispas. Fueron avispas que, como a su alrededor había aparecido una diversidad impresionante de flores, lo que hicieron fue adaptarse. Dijeron, bueno, aquí hay un nicho que tenemos que aprovechar. Hasta ahora hemos estado alimentándonos cazando presas, ahora nos hemos dado cuenta, bueno, poco a poco se fueron adaptando para alimentar a sus larvas en lugar de con presas, es decir, con insectos o con otras, cazando básicamente, lo que hicieron fue aprovechar el polen. Esto fue el nacimiento de las primeras abejas. También fue eso hace unos 100 millones de años, para que veáis que hace relativamente poco. También fue hace unos 100 millones de años cuando los primeros lepidópteros se hicieron polinizadores. Hasta entonces, las polillas y mariposas no tenían la misma boca que tienen a día de hoy. Ya sabéis que hay una especie de trompa en espiral que se pliega, se puede estirar para llegar al néctar. Hasta entonces los lepidópteros tenían bocas masticadoras, se alimentaban de vegetales. Y también, igual que las abejas, hace 100 millones de años, se adaptaron para aprovechar esa gran diversidad de flores que tenían a su alrededor. Luego, a partir de aquí, se puede hablar de una evolución conjunta. Cuanto más polinizadores había, más flores había. Cuanto más flores, más polinizadores. Y bueno, eso generó una explosión. Y a día de hoy, por ejemplo, los insectos que más han triunfado en el planeta, ¿no?, los órdenes que más abundantes que tenemos en nuestro entorno son precisamente los que fueron capaces de aprovechar este gran recurso que apareció en el Jurásico, las flores. Estaríamos hablando de los escarabajos, o de las moscas, de los lepidópteros, polillas y mariposas, y por supuesto de los himenópteros, que resumiendo, los que nos interesan son las avispas y sobre todo las abejas. Así que nada, ya nos hemos situado un poco temporalmente. Vamos a avanzar. Hemos hablado de las angiospermas. Las angiospermas son las primeras plantas con flor y por tanto las plantas que son propensas de ser polinizadas por animales o por otras causas. Habían de varios tipos, existen de varios tipos. Las cleistómagas son aquellas que tienen una flor cerrada. Las casmógamas son las que tienen una flor abierta. Las cleistómagas solo tienen una opción de polinización. Como están cerradas, la única opción que tienen es autopolinizarse. Sin embargo, las casmógamas, además de la autopolinización, tienen la opción de la polinización cruzada. Y aquí es donde vienen los diferentes tipos de polinización cruzada que existen. En un principio, la polinización se hacía bien por el agua. Tenemos, por ejemplo, a día de hoy, los bosques de las praderas de Posidonia marina, aquí en el Mediterráneo, que es un gran ejemplo. La Posidonia suelta el polen y son las corrientes marinas las que se encargan de distribuirlo, y por aleatoriedad, por suerte, ese polen, como lo sueltan en grandes cantidades, puede llegar a otra planta y fecundarla. Otra de las opciones que tenían las plantas era la polinización por el viento. De hecho, fue la más típica, ¿no?, la que mejor funcionaba hasta que llegaron los animales polinizadores. Y después llegó la zoófila, es decir, la que hacían animales. Como hemos mencionado, estos animales pueden ser tanto mamíferos como murciélagos, pueden ser aves como los colibríes, pueden ser reptiles que se alimentan de néctar de flores y, sobre todo, son los insectos. Estaríamos hablando, dentro de la polinización zoófila, de la polinización entomófila, es decir, aquella que hacen los insectos. Los principales órdenes serían los dípteros, coleópteros, lepidópteros y himenópteros. Al principio de la evolución de los polinizadores, sobre todo en el Jurásico, cuando aparecieron las primeras angiospermas, los principales polinizadores no eran abejas, ya sabéis que no existían. Las primeras angiospermas salieron hace 170 millones de años y las primeras abejas hace 100 millones de años. Entonces, ¿cómo se polinizaban esas flores si no habían abejas? Bueno, los principales polinizadores eran moscas y escarabajos. A día de hoy todavía tenemos una buena representación de moscas y escarabajos polinizadores y vamos a empezar hablando un poquito de ellos. En primer lugar tendríamos a los dípteros, comúnmente llamados moscas, y aquí ponemos un ejemplo de la familia Bombilidae. Bueno, hemos elegido dos familias que yo creo que son las más habituales y las más fáciles de encontrar, tanto en vuestras terrazas como en las salidas al campo. En primer lugar tendríamos a los bombilidos, que como veis tienen un aspecto muy similar al de las abejas. De hecho, cuesta diferenciar de las abejas. Un truquito para poder diferenciarlos sería fijarnos en sus cabezas. Las moscas, o los dípteros, siempre tienen los ojos mucho más grandes en proporción al cuerpo que las abejas, que los himenópteros. Y sobre todo, si os fijáis en las antenas de los dípteros son minúsculas, son muy pequeñas en comparación con las antenas de los himenópteros. Esto no falla, nos sirve, aunque tengan colores que imiten el de abejas, etc., es muy fácil de identificarlos si nos fijamos en estos detalles.
Tenemos los bombílidos son, bueno, los adultos se alimentan de polen, sin embargo las larvas son depredadoras. Los adultos procuran poner huevos cerca de nidos de otros insectos, bien coleópteros o himenópteros o otro tipo de insectos. Las larvas, cuando salen, buscan los huevos y las larvas de otros insectos y se alimentan de ellas. Son depredadores. Esto puede venir bien con ciertas especies, ya que se alimentan de plagas. Esto está muy bien. Luego tenemos unas moscas bastante similares en comportamiento que serían los sílfidos. Los sílfidos típicamente, es muy típico confundirlos con abejas. Ya veis que suelen tener unos colores muy similares. Esto lo hacen adrede precisamente para evitar ser depredadas. Los animales tienen dos opciones para protegerse de los... Bueno, tienen muchas opciones para protegerse de los depredadores. Las abejas y avispas decidieron hacer una inversión de energía en desarrollar venenos, en desarrollar aguijones y luego marcar esa arma, que es el aguijón y el veneno, con unos colores que dejaran claro al depredador que ese animal va cargado con veneno y con un aguijón. ¿Qué hicieron otros animales? Bueno, pues en lugar de emplear energía en desarrollar el veneno y esos aguijones, esas armas defensivas, lo que hicieron fue parecerse a animales peligrosos para que los depredadores los confundieran y así librarse de ser depredados. Es una forma más que tiene la naturaleza de aprovechar y siempre buscando la mínima energía posible, claro. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de un sílfido que, como veis, a simple vista lo primero que pensaríamos al verlo es que es una avispa. Luego ya nos fijamos más y vemos que tiene los ojos muy grandes, que tiene las antenitas pequeñitas y que bueno, que ya pues no se parece tanto a una avispa. Pero claro, cuando lo ves volando de flor en flor, ves un color amarillo y negro muy característico, lo primero que pensamos es, uy, una avispa. Si fuéramos un depredador, pues hay muchas más probabilidades de que descartemos comernos este insecto. Es el mimetismo batesiano, ¿no? Es intentar parecer un animal que es agresivo, venenoso, que, bueno, en cierto modo tiene defensas que este animal no tiene, pero bueno, hace como si lo tuviera. Los sílfidos son muy importantes. Además de ser grandes polinizadores, sus larvas son depredadoras y son depredadoras de gran variedad de plagas. Suelen dejar los huevos en el suelo y se alimentan, bueno, pues de lepidópteros, por ejemplo, en el caso de la agricultura, de mosca, de araña roja, etc. Son grandes combatientes de plagas. Y los adultos, aunque se suele decir que polinizan menos que las abejas, de hecho, si os fijáis, no tienen cuerpos peludos como las abejas, ni tan adaptados para transportar polen. Pero la verdad es que lo compensan en cierto modo porque son mucho más nerviosos. Los sílfidos, aunque transportan menos polen en cada viaje, realizan muchísimos más viajes que el resto de insectos. Entonces es una forma de compensar en cierto modo. Pasamos de las moscas. Bueno, aquí procuro utilizar siempre fotos mías. Cuando no lo haga, veréis que abajo siempre indico el nombre del autor. En este caso de Joaquim Alves. Es una recopilación de los sílfidos más comunes que podéis encontrar en vuestro entorno. Como veis, todos tienen un cierto aspecto de abejas. Pero todos utilizan más o menos los mismos mecanismos, ¿no? De parecerse a abejas o avispas para intentar ser depredados lo mínimo posible. Bueno, y pasamos de dípteros a coleópteros. Con los coleópteros existe una grandísima variedad de polinizadores. Hay muchísimas familias polinizadoras. El problema es que mi librería de fotos es un poco caótica y me ha costado bastante encontrar otras familias que no fueran cetónidos. Pero bueno, nos sirve un poco para hacernos la idea, ¿no? Tenemos los cetónidos, son escarabajillos que suelen tener todos una forma muy similar, aunque cambia el color, unos son más peludos, otros menos, pero bueno, básicamente son muy fáciles de reconocer. Suelen alimentarse de flores. Son polinizadores, pero curiosamente se comen las flores muchas veces. De hecho, este cetonia que tenéis aquí, dorado, que es precioso, se es considerado una plaga por los jardineros, porque aunque sea muy bonito y aunque sea polinizador, tiene la costumbre de comerse las rosas. Claro, a ningún jardinero le interesa que venga un bicho y se le coma las rosas, ¿no? Por eso es considerado plaga. Pero la verdad es que las flores que están adaptadas a ser polinizadas por coleópteros tienen los óvulos escondidos, los tienen muy profundos, precisamente para evitar que sean dañados cuando los escarabajos se coman las flores. Entonces, que un escarabajo mordisquee los pétalos y se coma la parte superior de la flor, a la planta no le afecta, porque tiene sus óvulos bien protegidos para no ser fecundados por la acción depredadora, la acción de alimentarse de estos escarabajos, aún así consigan sacar semillas. Por tanto, el daño que hacen es estético, al fin y al cabo. No es un daño que podamos decir, no sé, yo no lo considero una plaga, más allá de temas estéticos. Como curiosidad os diré que, bueno, este escarabajo es el típico que podemos encontrar en los montones de compost. Las típicas gallinazas que se llama, que son los gusanos de coleópteros gordos que se suelen encontrar en montones de plantas en descomposición, etc.
Suelen ser larvas de este tipo de escarabajos. Continuamos. Más adelante tenemos los lepidópteros. Los lepidópteros son bastante curiosos. Sabéis que los lepidópteros son grandísimos polinizadores, pero a la vez grandísimas plagas. Los adultos, las mariposas y polillas, ya sabéis, las mariposas son los lepidópteros diurnos y las polillas son mariposas que salen de noche. Están adaptadas para volar sin luz, tienen unas antenas diferentes, bueno, tienen unos sentidos diferentes y una forma de cuerpo bastante diferente. Se alimentan los adultos libando el néctar con sus trompas adaptadas de diversas flores. Las flores que están adaptadas a ser polinizadas por los lepidópteros, si os fijáis, suelen tener forma de tubo alargado, precisamente para potenciar que sean ellos los que pueden meter su espiritrompa hasta el fondo y otros insectos no los alcancen. Aunque bueno, luego hay otros insectos bastante espabilados, por ejemplo, hay algunos tipos de abejorros que su lengua no llega al fondo de las flores preparadas para lepidópteros y lo que hacen es morder la base de la flor y hacerse un atajo, por así decirlo, para llegar al néctar. Bueno, que siempre, ya sabéis que la fauna, los animales siempre están, tanto los animales como los vegetales, están en continua adaptación unos y otros. El problema de los lepidópteros es que tienen una fase larvaria, ya sabéis, una fase larvaria que llamamos oruga, y estas orugas se alimentan de vegetales. Por tanto, muchos de estos lepidópteros, a pesar de ser buenos polinizadores, también representan unas plagas considerables en la agricultura. Aquí tenemos, por ejemplo, la Vanessa atalanta, que poliniza hiedras, sauces, zarzamoras, etc. Sin embargo, pone los huevos en ortigas y en cardos. Las larvas se alimentan de las hojas de las ortigas y de los cardos. Es curioso. Tenemos otros tipos de mariposas. Esta sería la mariposa arlequín. He elegido muy pocos lepidópteros. Podríamos estar todo el día hablando de mariposas, pero bueno, yo tampoco soy un experto ni soy entomólogo. Entonces estamos haciendo un repaso un poquito por encima a nivel muy básico de los principales polinizadores. Me interesa más que os quedéis con nombres concretos y especies concretas, que os quedéis un poco con los órdenes y con la función que realizan cada uno. Esta sería una mariposa arlequín. Curiosamente, las larvas se alimentan de unos tipos de plantas venenosas. Lo que hacen es incorporar ese veneno para que los depredadores, pues se lo piensen dos veces, ¿no?, antes de comerse las larvas de esta mariposa. Aquí tenemos otra mariposa muy hermosa, pero no en su estado adulto, sino en el estado de larva, como oruga. Y ojo, para mí no deja de ser muy bonita, la verdad, esta planta. Es una oruga muy hermosa. Si tenéis oportunidad de buscar macaón en el Google, encontraréis fotos de adultos. Son unas mariposas realmente hermosas. Estas polinizan principalmente apiáceas y umbelíferas. Y la larva se alimenta también de apiáceas y umbelíferas. Es muy típico verlas en perejil, en hinojo, en plantas de ruda, etc. Por lo que podéis encontrarla en vuestro huerto con bastante facilidad. Continuamos. Bueno, como curiosidad, esta especie puede llegar a multiplicar por 1000 su peso en apenas 2 semanas. Buah, me ha parecido curioso mencionarlo, porque la verdad es que no hay ningún otro animal que pueda crecer tan rápido, a menos que se sepa. Por último, uno de los lepidópteros bastante más curiosos o llamativos, ¿no?, que podemos encontrar en nuestro entorno serían las esfinges de calavera. Esta no es una mariposa, esta es una polilla, y probablemente una de las polillas más grandes que podamos encontrar. Hay veces que se meten de noche en las casas porque son atraídas por la luz del interior de las casas, y la sensación que da es que se ha metido un gorrión, porque son polillas realmente grandes, hacen mucho ruido al batir las alas, van chocando contra todo y son pesadas, o sea, tienen mucho cuerpo. Parece mentira, es fácil confundirlas con un pájaro o con un murciélago que se haya metido por la noche en casa, de lo grandes que son. Como curiosidad, deciros que esta polilla es muy oscura y en el tórax tiene una especie de dibujo como si fuera una calavera, de ahí el nombre de esfinge calavera. Muy curioso, ¿no? Y claro, eso ha hecho que a lo largo de la historia hayan salido multitud de mitos y leyendas alrededor de esta especie. La larva, como veis, la oruga es preciosa, es muy bonita. Poliniza el adulto principalmente jazmines, le gusta mucho visitar jazmines, y como curiosidad os diré que no solamente se alimenta de néctar de flores. Esta polilla se ha especializado también en aprovechar la miel de las abejas melíferas, claro. Y es capaz de meterse dentro de las colmenas, emitir una especie de zumbido que tranquiliza a las abejas y aprovecharse de esa situación para libar toda la miel que puede.
Es curioso, ¿eh? Esto es bastante curioso. Luego la larva se alimenta principalmente de solanáceas, aunque se le puede considerar polífaga y no es estricta de solanáceas. Aunque prefiere alimentarse de patatas, estramonio, belladona, etcétera, pues tampoco le hace ascos a otro tipo de plantas que puedan encontrar. Lo que la hace una oruga bastante común en el campo, es bastante habitual encontrársela. Además, como es una oruga enorme, como es tan grande, eso le da más números, que un día nos llame la atención y la podamos encontrar en el campo. Llegamos ya a la parte, para mí, más interesante. Llegamos a los himenópteros. Con los himenópteros es un poco lioso la clasificación, pero vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. Dentro de los himenópteros podríamos clasificar dos subórdenes muy grandes. En principio tenemos el orden sinfita o sínfitos, llamamos comúnmente, y por otro lado el suborden apócrita. El apócrita sería el suborden más conocido por todos, que es el que incluye las avispas y las abejas, o sea que es el más habitual. Los sínfitos, sin embargo, son menos comunes o solemos prestarles menos atención, por lo que la mayoría de la gente no suele tener muy claro qué especies son. He puesto como ejemplo la especie que considero más habitual o más fácil de encontrarse en los jardines, sobre todo porque es una especie que se alimenta de rosales. Esta se le llama la avispa del rosal, aunque que podéis comprobar no es exactamente una avispa, es un himenóptero, pero bueno, avispa, si os fijáis, no coincide con el cuerpo de una avispa. Por ejemplo, el abdomen y el tórax están unidos sin que haya una estrechez, ¿no? No tiene la típica cintura de avispa que sí que encontraríamos en las abejas y en las avispas. Y esto nos puede servir para identificarlo. Otra de las cosas bastante llamativas de los sínfitos es que sus larvas son muy parecidas a las orugas de los lepidópteros. Aquí tenéis un ejemplo. Si nos encontramos esto comiéndose un rosal, lo primero que vamos a pensar es que se trata de la larva de alguna polilla o de alguna mariposa. Y sin embargo no, son larvas de este tipo de sínfitos. Bastante curioso. Como no tenía demasiadas fotos, no tengo fotos de sínfitos, bueno, he cogido estas de internet, aquí indico los autores, bajo del todo, y ahora sí que ya vamos a hablar del suborden apócrita. Dentro del suborden apócrita encontraríamos la superfamilia Vespoidea. La superfamilia Vespoidea son las avispas, para entendernos, avispas. O sea, lo que entendemos como avispa. Cuando pensamos en una avispa, estamos pensando en la superfamilia Vespoidea. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando nos dicen avispa? Bueno, pues en las avispas que vienen a molestar cuando estamos en la piscina, las que nos picaron una vez en el campo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son las que más llaman la atención, evidentemente. Cuando un animal te pica, pues llama mucho más la atención que un animal que pasa desapercibido, que apenas ves y que nunca te pica. Es lógico que estas sean las avispas que más conocemos. Son las avispas comúnmente llamadas papeleras, son las Polistes dominula. Son avispas eusociales, tienen una reina y obreras. Lo que se dedican es a, bueno, ya veis, hacen panales. Para ello mastican celulosa que obtienen de plantas y generan una especie de papel, un papel que utilizan para construir estas celillas, ¿no? de panales. Por eso se llama papeleras, ¿no? Porque sus avisperos tienen un aspecto como hechos de papel. Son agresivas precisamente por eso, porque tienen un nido con muchas larvas y una reina y tienen que defender. Tienen que defender a las larvas frente a agresores. Esto hace que sean agresivas. Que muera un individuo para ellas no representa nada. Lo importante para ellas es proteger el nido. Esto hace que, pues eso, que sean un poquito más agresivas. Pero existen muchísima más diversidad de avispas. Normalmente cuando decimos avispa la gente se queda en la avispa, pero no. Igual que con las avispas existen muchísimas especies, muchísimas. Y la gran mayoría para nada son agresivas. Lo que sí que son es muy beneficiosas e indispensables en nuestros ecosistemas. Continuamos. Otra de las más típicas, y esta sí que es un poquitín más grande, ¿no? Podríamos llamarles avispones, aunque bueno, no son tampoco tan grandes, es la Vespula germánica. También hacen nidos, aunque con forma de balón, ¿no? Nidos redondos, suelen hacerlo en oquedades en el suelo, en huecos en árboles, etc. No están expuestos de forma aérea, ¿no? Tanto como suelen estar los nidos de las polistes. Se les suele llamar, bueno, avispa alemana, chaqueta germánica, no sé qué, bueno, tiene muchos nombres comunes. Aquí normalmente la gente les llama avispón y punto. Aquí tocaría poner el avispón europeo. El avispón europeo es una avispa bastante parecida a esta, aunque tiene tonalidades rojas por el tórax, etc. No lo he puesto porque aquí no hay. En la marjal, en la zona de Sagunto,
No existe el avispón europeo. El avispón europeo suele estar en zonas más hacia el interior de la península. Por tanto, esto es lo más parecido que tenemos en nuestra zona. No debe confundirse nunca con el avispón asiático ni con ninguna otra invasora. Estos son perfectamente autóctonos y, como he dicho antes, muy, muy necesarios para nuestros ecosistemas. Los adultos son polinizadores. Todas las avispas, este tipo de avispas, aprovechan el néctar de las flores para obtener energía rápida que les sirve para el vuelo, ¿no? Y para las acciones del día a día. Sin embargo, sus larvas son estrictamente carnívoras. Las larvas necesitan alimentarse de la caza, de lo que cazan los adultos. Por eso están constantemente atrapando otros insectos o incluso aprovechando carroña y otro tipo de alimento que tengan disponible para aportar proteínas a sus larvas. Estas larvas así se pueden desarrollar, hacer la metamorfosis y transformarse en adultas. Es por esto que de vez en cuando algunas avispas, pues cuando estamos de picnic en el campo, aparezcan y liben los azúcares de la sandía o el melón que hemos abierto, o intenten llevarse un trocito de jamón York, o ataquen el atún, etc. Bueno, lo que están buscando es los adultos, por un lado, azúcares que les sirven para nutrirse, y por otro lado, proteínas animales que les sirvan para llevar a sus larvas. Continuamos con la familia Vespidae. Dentro de la familia Vespidae, ya sabéis, dentro de la superfamilia Vespoidea, existe una subfamilia que llamamos Eumininae. Así igual no suena demasiado, pero si hablamos de avispas alfareras, que es como se les llama comúnmente, seguro que suena muchísimo. Aquí tenemos un ejemplo de avispa roja o Rhynchium oculatum, probablemente sea una de las avispas alfareras más comunes en climas termófilos mediterráneos. Además son muy llamativas y muy bonitas, ya veis el tono rojo que tienen las hace muy fácilmente distinguibles del resto de avispas. Estas avispas son alfareras, pero al contrario que otro tipo de avispas que construyen completamente sus nidos con forma de vasijas y otro tipo de... Bueno, ahora veremos algún ejemplo. Estas lo que hacen es aprovechar orificios. Orificios que generalmente dejan abandonados, pues no sé, escarabajos y otro tipo de xilófagos que se alimentan de la madera en descomposición. Estos pequeños huecos o galerías excavadas por los xilófagos en la madera son aprovechadas después por una gran variedad de avispas y de abejas solitarias. Esta es una de ellas. Aquí lo que hemos hecho ha sido imitar estos huecos con tubitos de plástico para poder ver lo que pasa en su interior, ¿no? Y poder divulgarlo. No recomendamos utilizar tubitos de plástico para hacer hoteles de insectos porque tienen una mortalidad muy elevada de las larvas. El plástico no transpira, ya sabéis que las larvas respiran y eso va haciendo que se condense la humedad en su interior. Esta humedad se condensa, llega a un punto que se condensa tanto que lo que hace es que aparezcan hongos que acaban matando a las larvas y no pueden sobrevivir. Por tanto, ya digo, no recomendamos para nada utilizar plástico para hacer hoteles de insectos. Esto solamente lo hicimos en un par de ocasiones para poder hacer fotos y poder enseñaros el interior de los hoteles de insectos y que veáis cómo funciona. Pero no lo recomendamos. Bueno, comenzamos a explicar un poco de qué va esto. En la foto superior izquierda vemos una adulta, una hembra de Rhynchium oculatum, que ya ha construido un tabique, para ello utilizan barro, con el que segmenta y separa en diferentes celdas el interior de la galería, ¿no? El interior del agujero, en este caso de plástico, pero bueno, en la naturaleza lo habría hecho pues una larva de escarabajo, lo más probable, lo que llamamos carcomas, ¿no? Hace un tabique y a continuación, si os fijáis, en la imagen izquierda inferior, esto amarillito que estoy marcando con el cursor del ratón es un huevo. Han dejado un huevo fijo en el tabique y a partir de ahora lo único que tiene que hacer es, bueno, preparar la despensa para cuando salga la larva del huevo. Y esto nos llevaría a la imagen C, que es la parte superior derecha. Aquí vemos que el huevo ya se ha transformado en una larva, aunque casi no se aprecia. Es una larva muy pequeñita y amarilla, aquí a la derecha del todo, que está empezando a alimentarse de la gran cantidad de orugas del lepidóptero que la hembra ha depositado. Estas orugas son orugas de mariposas y de polillas principalmente. Lo que hacen las avispas es buscarlas. Durante todo el día no tienen otra faena más que buscar y cazar orugas y les pican. La picadura no las mata, la picadura lo que hace es inmovilizarlas. Si las mataran, las larvas se descompondrían y cuando su propia larva, o sea, su hija, naciera del huevo, tendría un montón de materia en descomposición que no les serviría para alimentarse. Eso no les interesa. Por eso lo que hacen es dormirlas. Simplemente las dejan en letargo para que no se mueran y no se pudran. Así, cuando salga la larva de la avispa, tendrá a su disposición, bueno, pues toda una gran despensa de proteínas de la que alimentarse. Esto nos lleva a la última imagen. Aquí vemos una única oruga, bueno, no es una oruga, es una larva de avispa que llamamos bien gorda,
porque se ha comido todas las orugas que habían arriba de Lepidópteros. Ya no queda ni una larva de lepidóptero y solo tenemos a una oruga. Una oruga que pupará y se transformará, realizará la metamorfosis, se transformará en una adulta, romperá la protección de barro que separa la galería del exterior, emergerá y su función será, bueno, reproducirse y repetir otra vez el proceso. Estamos hablando de unos polinizadores que, además de polinizadores, son grandísimos controladores de plagas. Tener este tipo de avispas, por ejemplo, en nuestro huerto, nos asegura que, por ejemplo, bueno, las labiadas van a estar bien polinizadas porque les encantan a estas avispas, a las adultas, y que al mismo tiempo vamos a tener muy pocas orugas porque ejercen un control biológico impresionante cazándolas para poder alimentar a sus crías. Si os parece, os pongo un ejemplo en vídeo. ¿Para qué? Porque, bueno, vale la pena verlo, ¿no?, que explicarlo. El vídeo está grabado a cámara súper lenta, a unas 10 o 15 veces más lento de lo normal. Si fuera cámara normal, prácticamente ni veríamos a la avispa. Entraría súper rápido en el agujero y no nos daríamos cuenta de nada. Viéndolo a cámara lenta, podemos apreciar que esta avispa carga una oruga prácticamente más grande que ella. En muchas ocasiones llevan orugas que pesan más que la propia avispa. Vuelan con dificultad, pero son capaces de arrastrarlas. Como veis, esta oruga ya ha sido picada y ya ha sido inmovilizada. Cuando la meta dentro del agujero, la oruga ya no podrá escaparse. Se quedará dentro inmóvil, irá acumulando más orugas hasta que considere que hay suficiente alimento para su descendencia y entonces tapará con un tabique de barro y comenzará a rellenar una novilla. En cada galería pueden formar varias celdas. Aquí la vemos. Bueno, voy a adelantarlo un poco. Está eligiendo el agujero donde ya había depositado antes su huevo y diferentes orugas. Este es otro ejemplo. El que acabamos de ver es un ejemplo de Rhinchium oculatum y ahora vemos un ejemplo de otro tipo de avispa, también alfarera, que es del género Antistrocerum. Como veis, carga una oruga bastante más grande que ella. Estas avispas son más pequeñas que las Rhinchium oculatum, pero como veis son muy feroces, capaces de cargar orugas bastante grandes para el tamaño de estas avispas. Tenemos otro vídeo. Vamos a ver a continuación. Hemos visto el proceso de capturar abejas, rellenar las celdas y poner huevos. Este sería el final del proceso. Aquí vemos a otra Antistrocerum, como la que hemos visto antes, cargando orugas, que como ya tiene las celdas rellenas, en cada una hay un huevo ya dispuesto para salir y hay alimento de sobra, lo que no quiere ahora es que entren las hormigas y se le lleven las orugas, o que pueda entrar un endoparásito, o cualquier otro animal que pueda poner en peligro su descendencia. Para evitar lo que hace, bueno, tapar la entrada. En este caso, bueno, las avispas y abejas solitarias utilizan un gran número de materiales, pero las avispas alfareras, como su nombre indica, lo que utilizan es barro, es fango. Sobre todo, bueno, tierra arcillosa, ¿no? Muy fácil de encontrar en nuestro entorno. Voy a adelantarlo un poquito para, como veis, empiezan desde el exterior y van haciendo vibrar sus mandíbulas, van vibrando y vibrando sus mandíbulas para trabajar el barro sin que se agriete. Además van añadiendo saliva, bueno, son expertas trabajadoras del barro. Si se les llama alfareras, desde luego no es por casualidad. Tienen un control del material exquisito, ¿no?, para ser insectos, es impresionante. Y aquí la vemos, bueno, va haciendo viajes. Hay que tener en cuenta que los agujeros que utilizan para los nidos no tienen por qué estar cerca de zonas de barro ni cerca de zonas de caza. Estas avispas recorren muchísima distancia. Hay que tener en cuenta que para hacer esto ha tenido que primero visitar una planta que tuviera una plaga de orugas para cazar esas orugas, transportarlas hasta el agujero, porque los agujeros están donde están, en la naturaleza tienen que ir buscándolos. Para encontrar este tipo de agujeros tienen que encontrar normalmente árboles muertos, que es donde se originan este tipo de agujeros. Nosotros se los aportamos de forma artificial con hoteles de insectos, pero en la naturaleza esto no pasa. Tienen que ir buscando los agujeros naturales. Y no siempre habrá una gran acumulación, igual tienen unos pocos aquí y unos pocos allá. O sea que es una gran faena. Cuando consiguen encontrar las orugas, ahí no se acaba la faena, tienen que buscar también una zona donde haya barro. Y estamos hablando de un clima termófilo mediterráneo. Aquí en pleno verano, encontrar zonas con barro no es nada fácil. Sin embargo, si hace falta volar hasta un barranco, hasta un río, hasta un campo que hayan regado, etcétera, lo harán, con tal de encontrar el barro, que es su materia prima para poder terminar el nido. Por último, es curioso, si os fijáis, bueno, no se suele apreciar mucho, pero lo que hacen las avispas es mordisquear los alrededores de la madera para sacar pequeñas astillas.
Estas pequeñas astillitas o virutas de madera lo que hacen es incorporarlas al barro y mezclarlo con el barro, siempre batiendo con sus mandíbulas. Baten con las mandíbulas para hacer una especie de mezcla de las astillitas de madera y de la arcilla. Esto es básicamente lo que, lo que han hecho también la humanidad cuando hizo los primeros ladrillos. Los primeros ladrillos eran barro mezclado con paja para que le diera una estructura más fuerte, para que el barro fuera mucho más resistente. Bueno, pues esto ya lo hacían varios millones de años antes las avispas. Es curioso, ¿no? Que no hemos inventado nada, ¿no? El uso del barro de ello ya lo perfeccionaron a niveles impresionantes. Cuando esa pared de barro se seque, será mucho más resistente que si fuera solo de barro. El barro es muy frágil. Sin embargo, si al barro le incorporamos fibras vegetales, es un material realmente duro y resistente. Aquí tenemos otro tipo de avispa. Bueno, este orificio más grande, en lugar de una Cistrocerus, lo selló una Rhynchium, y este de aquí, también con barro, pero que tiene, bueno, es un poquito diferente, es de una abeja solitaria, de una Osmia cornuta. Para que veáis que en un mismo trozo de madera con agujeros, pues se lo pueden aprovechar diferentes tipos de especies, ¿no? Va, continuamos. Ya que estamos hablando de avispas y abejas, comentar un poquito las principales especies que podemos encontrar. Esta es probablemente una de las avispas más típicas, bueno, es un avispón. Hablar de avispas, estamos hablando de unas avispas enormes, son muy grandes, miden varios centímetros. Podéis verlo aquí, esto es una flor de alcachofa. ¿Sabéis cómo son las alcachofas de tamaño, más o menos? Comparad el tamaño de una alcachofa con los pedazos de avispas que hay ahí encima, para que os hagáis una idea de la proporción. Son avispas muy grandes. Y son las que probablemente más consultas me llegan. La gente las ve tan grandes y con esos tonos amarillos y negros agresivos y suelen confundirlas pues, con un animal peligroso o incluso con la avispa asiática. Y mucha gente las mata y estamos cansados, pero cansadísimos. Yo estoy muy cansado a día de hoy de ver periodistas que no se informan y a lo loco te aparece un artículo en un periódico, en primera plana, una foto de estas avispas y abajo diciendo el avispón asiático, el peligro asesino, tal, cuánto. Esto es un problema porque antes de demonizar una especie, como mínimo hay que identificarla bien. Y por culpa del mal periodismo, no voy a decir el periodismo, por culpa del mal periodismo, se están matando muchísimos avispones completamente autóctonos, muy necesarios y además inofensivos, no hacen daño a nadie. Estos avispones son polinizadores, como veis, les encantan los ajoporros, las alcachofas, etcétera, son grandes polinizadores y sus larvas son parásitas, son endoparásitas. Se alimentan de escarabajo rinoceronte. Esta es una de las dos especies más habituales de escarabajo rinoceronte que tenemos por aquí. Sus larvas son parasitadas por estas avispas y se las comen, vamos, se las comen las larvas de las avispas, para que veáis que es bastante curioso. Pero son muy beneficiosas. Luego tenemos otro tipo de avispas. Hasta entonces hemos estado hablando de la superfamilia de las avispas, ¿no? Por así decirlo. Ahora pasamos a la superfamilia Apoidea. La superfamilia Apoidea es la que incluye ya a las abejas. Pero curiosamente también incluye un tipo de avispas que son diferentes, ¿no? Para diferenciarlas de las avispas, que son las que hemos estado viendo hasta ahora, les llamamos avispas especiformes. Las avispas especiformes es una forma de agrupar a todos aquellos miembros de la familia Apoidea que no son abejas, para entendernos. Porque ya sabéis que en la naturaleza tenemos que intentar clasificar las cosas para poder entendernos. Y una forma de clasificar estas avispas ha sido así. Bueno, son de esta familia, de esta superfamilia, pero no llegan a ser abejas. Así que, bueno, llamamos avispas especiformes. Aquí tenemos también, esta abeja es muy típica. Se hace una especie de... no son de la familia de las alfareras, no son homínidos, aunque podrían parecerlo porque también trabajan el barro de una manera muy eficiente. Aquí vemos un cántaro que van a llenar de presas, pondrán un huevo y lo taparán. El mismo mecanismo que hemos visto antes. Pero como veis, ya empiezan a acumular muchos. Empiezan a acumularse muchos, empiezan a hacer ya, bueno, agregaciones, ¿no?, de barro en las que se pueden juntar muchísimos nidos. Continuamos, tenemos, bueno, las amófilas, que también son grandes cazadoras, que hacen algo parecido. Lo que pasa es que estas, en lugar de hacer nidos de barro, bueno, lo que prefieren hacer excavaciones en el suelo. Algo parecido a el ejemplo que estaba comentando Juan, ¿no?, de avispas que cazan y se juntan en agujerillos en el suelo para meter dentro la despensa, que será para sus crías. Y si continuamos, hasta hace poco, dentro de la familia Specidae, estaban incluidas todas las especiformes que no fueran abejas, pero hace poco, bueno, gracias a los avances en la genética, etcétera, se demostró que, bueno, la familia Crabronidae es una familia diferente a la familia Specidae. Es un grupo diferente y se tuvo que separar.
Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una Bembix y aquí, bueno, una que directamente no he podido identificar. Tendré que echarle más horas porque, de hecho, la mayoría de abejas y avispas que veo, como hay veces que no puedo pasar del género, me cuesta mucho llegar a la especie. Tengo que recurrir a expertos, a entomólogos o a guías de identificación, ¿no? Porque solo en España hay más de 1000 especies de abejas, una barbaridad de especies de avispas, o sea, es impresionante la gran biodiversidad que existe de estos animales. Y saberse todas las especies es una barbaridad, sí, sí, es imposible. ¿Qué tiene de especial esta familia, Crabronidae? Bueno, son consideradas el origen de las abejas. Estas avispas son las que dieron el salto evolutivo a las abejas. Básicamente, son avispas que se comportan muy parecido a las abejas. Hacen agujerillos en el suelo, los rellenan de comida, ponen un huevo, son muy parecidas. Lo que hicieron fue el salto evolutivo. Se supone que en su día estas avispas de la familia Crabronidae empezaron a aprovechar recursos que tenían a su alrededor que tanto no han tenido. Esto fue hace aproximadamente 100 millones de años. Estas avispillas, que hasta entonces lo que hacían era cazar bichos para aportar proteínas a sus bichos, de repente se dieron cuenta que había a su alrededor una gran biodiversidad que explotó de repente y que ofrecía néctar y polen. Y dijeron, bueno, el néctar a mí me sirve para tener energía inmediata, azúcares con los que poder volar y tener energía para hacer mis cosas, y el polen tiene una barbaridad de proteínas que sirve para que crezca rápido una larva. Algo parecido a lo que hacían las avispas cazando bichos. Lo que hicieron fue adaptarse a ese nicho nuevo, a esas oportunidades nuevas que le daba el medio, que eran las flores. Y fue el nacimiento de las abejas, ni más ni menos. Con estos nacen, bueno, pues dentro de la superfamilia Apoidea, los que ya diríamos que son abejas, ¿no? Abejas que ya no cazan insectos, lo que se dedican es a acumular néctar y polen para alimentar a sus crías. Hacemos un repaso muy rápido. Tendremos, por supuesto, abejas eusociales, es decir, que tienen una reina y obreras. Un ejemplo sería, por supuesto, la abeja de la miel. La abeja de la miel no la he puesto como ejemplo porque yo creo que es la abeja que todo el mundo conoce y no hace falta publicitarla más. Todo el mundo sabe cómo funcionan las abejas de miel. Así que he preferido poner otro tipo de ejemplos. Aquí tenemos los bombus, son los abejorros. Hay muchísimas especies de abejorros, pero bueno, los bombus tienen en común todos que tienen una reina, tienen peones que trabajan, obreras, y suelen hacer sus colonias normalmente en madrigueras abandonadas de mamíferos, en huecos en árboles, en galerías subterráneas y cosas así. Continuamos. Este sería otro tipo de abejorros muy comunes, muy fáciles de encontrar en nuestro entorno, pero que no tienen nada que ver con la forma de reproducirse que tienen los bombus. Estos son silócopas. Y los silócopas son abejas solitarias, no forman colonias. No hay una reina y no hay obreras. Lo que hacen es, independientemente, cada hembra se busca la vida, busca orificios en madera en putrefacción, madera muerta, el interior de cañas, diferentes tipos de galerías que pueda encontrar en madera. Y las aprovecha para criar, como ya hemos visto. Lo que pasa es que dentro, en lugar de almacenar orugas, que es lo que hemos visto que hacían las avispas, lo que hará será almacenar polen y pondrá un huevo exactamente igual que las avispas. El mecanismo es el mismo. Rellenar un agujero con celdas, en cada celda poner un huevo y cada celda rellenarla con alimento. Lo que pasa es que aquí ya han variado el alimento. En lugar de utilizar presas vivas, lo que utilizan es el polen que recolectan de las abejas, de las flores. Son abejorros que, aunque generen mucho ruido y sean muy grandes, son inofensivos, van a su rollo, no son para nada agresivos. No pueden arriesgarse a exponer su vida, porque cada hembra es la responsable de su descendencia. No son obreras que, por así decirlo, no importan y pueden morir por defender una reina. Estas no tienen una reina que defender y, por tanto, no son nada agresivas. Solamente si atacamos su nido, claro. Entonces tendrán que defenderse, es lógico. Continuamos y tenemos muchos más tipos de abejas. Aquí tenemos, por ejemplo, el género fuera de su familia Pinae, como serían también las abejas melíferas, por ejemplo. Y aquí llegamos al ejemplo que quería ir. Este es un ejemplo muy similar al que me estabas comentando, Juan, de avispas que se juntan muchas en un mismo sitio. Estas son Anthophora fulvitarsis. Son un tipo de abejas solitarias que construyen cavidades. Estas no utilizan agujeros en la madera, ni hoteles de insectos. Estas se fabrican sus propios agujeros. Aunque el mecanismo es el mismo, no utilizan agujeros que hayan abandonado otros animales. Ellas fabrican, excavan sus propios orificios. ¿Qué hacen? Suelen juntarse muchas hembras en un mismo sitio para excavar sus galerías. Por lo que podríamos decir que, en cierto modo, son coloniales. Empiezan a formar colonias de cría. No existe una diferenciación, como decía, de reina y de obreras. Cada hembra es responsable de sus huevos y de su alimento,
pero gracias a juntarse en colonias, están empezando ya a tener ciertos beneficios. Y el beneficio, por ejemplo, sería este. ¿Ves aquí abajo la abeja, debajo a la derecha? Esta es una melecta. Es una abeja también de la misma familia, pero que se ha especializado. Aquí vemos un tipo de esta evolución convergente, ¿no? Sabéis que los cucos, en las aves, los cucos se han especializado en no criar a sus pollos. Toda la energía que se gasta en conseguir alimento para criar a tus pollos, ellos se la ahorran. Por ejemplo, me ponen sus huevos en un nido de un córvido, como puede ser una urraca, y las urracas se encargan de criar al pollo de los cucos. Bien, esta abeja melecta es un ejemplo de evolución muy similar, ¿no? Ha buscado prácticamente los mismos mecanismos que los cucos, y lo que hacen es, en el momento en que se despistan las abejas, se meten rápidamente dentro de la galería, sacan los huevos o las larvas de las abejas fuera, o las matan, y en su lugar ponen un huevo suyo. Claro, el huevo de la melecta cuando salga se podrá alimentar de todo el alimento que ha estado la pobre antófora acumulando durante días. Es una forma de parasitismo. ¿Qué formas tiene de luchar contra este tipo de parasitismo? Pues precisamente hacer colonias. Porque cuantas más hembras hay en una misma zona con más nidos, más probabilidades hay de que cuando llegue la melecta alguna hembra esté vigilando y pueda acudir para espantarla. Es mucho más probable. Evidentemente, las melectas también van evolucionando, ¿no? Igual que evolucionan los mecanismos de defensa, evolucionan los mecanismos de ataque. La naturaleza es así. Pero bueno, esto está provocando una selección natural que beneficia que las abejas se junten y se agrupen. Y podríamos hablar de que, bueno, es una forma primitiva, ¿no?, de colonia, y probablemente sea el origen de lo que a día de hoy, bueno, de lo que ha dado con el tiempo origen a las abejas eusociales, que son, por ejemplo, la abeja melífera, que forman colmenas, etc. Nada, tenemos muchos más tipos de abejas. Tenemos euceras también. Voy a pasar un poco por encima. Tenemos coletes. Hay muchísimos géneros de abejas. Me he dejado aquí muchísimos, pero bueno, tenemos tiempo limitado y nos planta un poco de desplayarnos demasiado. Por último, llegamos a los megaquílidos. Como habéis estado hablando de hoteles de insectos, bueno, pues nos viene bien hablar un poquito de este tipo de abejas. Aquí tenemos un ejemplo de Rhodantidium Stichicum. Estas abejas son muy curiosas, son megaquílidos. Los megaquílidos son los que... La mayoría de abejas que encontramos en los hoteles de insectos son megaquílidos. Utilizan agujerillos que encuentran y ya habéis visto lo que hacen, ¿no? Ponen polen dentro, lo tapan. Lo curioso de estas abejas es que no utilizan huecos en la madera. Lo que aprovechan son conchas vacías de caracoles que pueden encontrar en zonas pedregosas, ¿no?, y al sol, aquí en el clima mediterráneo. Son muy típicas, son muy fáciles de ver en los jardines. Se suelen confundir con avispas y mucha gente las mata, porque son naranjas, tienen un color muy chillón, y la gente tiende a pensar que son venenosas y peligrosas. Nada más lejos. Son abejas solitarias que lo primero que van a hacer es huir de nosotros. Vamos, no van a intentar picarnos ni tocarnos siquiera. No quieren saber nada del ser humano. O sea, que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de avispas y abejas son inofensivas. Continuamos. Ahora aquí viene la parte más interesante de los megaquílidos, ¿no?, que son aquellos que utilizan cavidades en la madera, como hemos hablado, o cañas huecas, etc. Aquí hemos hecho el mismo truco que hicimos antes con las avispas. Ponerles unos tubos de plástico transparente para poder enseñaros cómo es el interior de los nidos. Y podáis ver cómo hacen los tabiques. Aquí vemos diferentes tabiques que separan en celdas a cada una de las larvas. Cada tabique tiene una gran acumulación de polen y las larvas, cuando salen, se alimentan de él hasta que acaban con el polen y ya no tienen más remedio que hacer la metamorfosis y transformarse en abejas. Aquí veis arriba larvas jóvenes, larvas pequeñitas con mucho polen acumulado, y aquí abajo veis ya larvas bien gordas a punto de transformarse en pupas, a las que ya no le queda nada de polen. ¿Por qué hacen celdas? Bueno, las celdas las hacen porque si no hicieran una separación y en cada celda pusieran una larva, un huevo, lo que pasaría es que la primera larva que saliera se comería el polen de todas. O sea, iría a piño fijo. Y en el caso de las avispas, que son depredadoras, se comería incluso los huevos y larvas de sus congéneres. No miran pelo, esas son carnívoras y punto. Entonces es una forma de administrar bien el alimento para que cada larva tenga el alimento que necesita y que no se coma la de la larva de al lado. Es una forma de organización muy efectiva. Les ha funcionado y por eso lo vemos en que utilizan tantísimas especies de avispas y abejas, porque funciona muy bien. Este ejemplo es de una osmia cornuta, uno de los principales ocupantes de los hoteles de insectos, cuando no son avispas, claro, las avispas también suelen ser bastante habituales. Y bueno, ya hemos visto cómo son por dentro, ahora os voy a poner un par de ejemplos de vídeo y lo vamos a dejar ahí aquí. Yo creo que ya más o menos por encima tenemos claro cómo funcionan los polinizadores. Aquí he dejado un vídeo. Está a cámara lenta para que no nos estresemos, porque claro,
tardan mucho más. Aquí lo ha puesto la cámara, no sé, por 15 o por 20, va mucho más rápido de lo normal. Y estamos viendo como un pequeño megaquílido, una abeja diminuta. Es lo que os decía, estas abejas, por ejemplo, no utilizan a los hoteles de insectos que tienen agujeros gordos. Estos megaquílidos utilizan agujeros con un diámetro de 2 milímetros o 3 milímetros. Por tanto, si tenemos un hotel de insecto en casa y tenemos este tipo de abejas en el jardín, pero el hotel de insectos no tiene los orificios que necesita esta especie, pues no tendremos una ocupación tan temprana como desearíamos. De ahí que antes os recomendara que los hoteles tengan el máximo de diámetros posible. Tenemos otro ejemplo. Este era un megaclílido muy pequeñín y ahora aquí tenemos un megaclílido un poco más grande, que es un antidium. Son abejas ya un poco más grandes. Estas sí utilizan orificios de... Este orificio es de aproximadamente un centímetro de diámetro. La de antes eran orificios mucho más pequeñitos. Las Antidium, la de antes está utilizando una especie de resinas que obtiene, bueno, pues me imagino que por la zona la sacará de coníferas y otro tipo de plantas. Y con eso hace los tabiques con los que tapa la entrada de las celdas. La Antidium, sin embargo, se ha especializado en utilizar otro tipo de materiales. Y lo que hace es utilizar pelusa en vez de las hojas. Son muy típicas verlas, por ejemplo, en los mispereros. Sabéis que los mispereros tienen unas hojas en que la parte del embés son muy vellosas, tienen mucho pelillo blanco, ¿no? Estas abejas lo que hacen es raspar con sus mandíbulas toda esta vellosidad para hacer bolitas y con esas bolitas de vellosidad van taponando las diferentes celdas dentro del agujero y sobre todo la entrada para que no puedan entrar depredadores y parasitoides. Una vez la han taponado con esa pelusa, si os fijáis, que hace revestirlo con una especie de resina o cera que saca también, bueno, pues de origen vegetal. Le sacará de diferentes plantas en las que, pues eso, que les ofrecen resinas y materiales de construcción a las abejas precisamente para atraerlas. Vamos a adelantar un poquito y veréis el remate. Una vez ha completado el nido, ¿veis? Este sería el remate. Se queda completamente sellado. Estamos hablando de que hay una capa de medio centímetro de pelusa, que eso ya de por sí protege bastante, pero es que luego además hay alrededor de medio milímetro de resina acabando de tabicar esa pelusa, o sea, se queda impenetrable. Este orificio es muy difícil que las hormigas ahora puedan detectar que dentro hay comida y llevársela. Y también es muy complicado que un parasitoide pueda acceder al interior y aprovecharse de los recursos de los recursos de alimento que ha dejado o incluso comerse a las larvas de la abeja. También hay que decir que los parasitoides también van evolucionando y muchos parasitoides lo que tienen son ovopositors, o sea, unos órganos especiales que les permiten taladrar superficies duras y acceder a los sitios donde hay larvas y huevos. Es como todo. Las presas evolucionan, los depredadores y los parásitos también. Eso es una carrera constante en la naturaleza. Y nada, con estos dos ejemplos creo que ya podemos dejar por terminada la charla sobre polinizadores.